Muy buenas, en este video vamos a aprender lo que es la resolución de vectores, ¿no? Vamos a aprender lo que es hacer el método gráfico, método paralelogramo y método del triángulo. Para los tres métodos vamos a usar lo que son el teorema de senos y el teorema de cosenos, que enseguida lo vamos a ver y lo vamos a analizar cómo se resuelve por los tres métodos, ¿no? Entonces vamos a empezar a resolver este pequeño problema que dice, ¿no? Aquí se tiene dos fuerzas de 60 y 90 newtons. Entonces nos está diciendo que aquí tenemos dos vectores de 60 y 90 newtons que se aplican sobre un mismo punto de origen. Entonces, ¿qué es el punto de origen? Es el punto de partida y el punto inicial que nosotros vamos a tener para graficar al momento de realizar los tres métodos. Y también dice con un ángulo de 150 grados. Entonces nos está dando dos puntos y un ángulo, ¿no? A este podemos llamarlo X, Y, Z, A, B, C, D, F, G, no sé, el nombre que ustedes quieran, podemos llamarlo, ¿no? Pero nosotros vamos a llamarlo F sub 1 y F sub 2 porque dice acá dos fuerzas, ¿verdad? Entonces lo vamos a llamar F sub 1 y F sub 2. Y también nos dice con un ángulo de 150 grados. Entonces vamos a dibujar con un ángulo de 150 grados. Y nos dice que determinemos la magnitud de la resultante y el ángulo con respecto al primer vector. Entonces, ¿qué es la magnitud de la resultante? Solamente es la unión de dos vectores con un punto, ¿no? Entonces, esa es la magnitud de la resultante. Y el ángulo vamos a determinar por el teorema de senos, como les había dicho anteriormente, ¿no? Y aquí nos pide, ¿no?, que apliquemos el método gráfico, método del paralelogramo y método del triángulo, ¿no? Entonces, primeramente, nosotros vamos a dibujar, ¿no? Entonces, agarramos lo que es una regla importante, ¿no? Tenemos que tener un estuche geométrico, ¿no?, que tenga escuadras, transportador y regla, ¿no? Entonces, vamos a dibujar este punto, que nosotros lo vamos a llamar lo que es eh, F sub 1, ¿no? Y sobre eso vamos a dibujar otro punto que dice este el origen, ¿no? Este es nuestro origen y vamos a dibujar otro punto que se va a llamar F sub 2. Nosotros lo estamos llamando de esta manera, ¿no? Ahora, ¿qué es la magnitud de nuestra unión de dos puntos? Entonces vamos a proceder a lo que es a unir los dos puntos, ¿no? Entonces de la misma manera. Y ahorita vamos a colocar lo que son los nombres, ¿no? Entonces de acá para acá son eh, eh, la unión de los dos puntos, ¿no? Entonces lo vamos a poner un poquito más de grosor y esto es nuestra resultante, ¿no?, que nosotros podemos ir viendo. Entonces esta es la resultante que yo tengo al unir el punto. Nos pide que hayamos esta resultante, ¿no?, en el ejercicio. Ahorita ya tenemos lo que es la resultante, pero no sabemos cuánto medirá, ¿no? Entonces, para sacar eso vamos a aplicar lo que es el teorema de cosenos, como les había dicho antes. Pero antes vamos a sacar lo que son los datos. Muy importante que ustedes nos acostumbremos a sacar datos. ¿Para qué? Para que así nos puedan servir mm, de ayuda, ¿no? Porque a veces la memoria es frágil y nos podemos estar olvidando, ¿no? Entonces, para determinar un vector tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, la flechita tiene que estar hacia arriba y nosotros vamos a poner eh, lo que es ya. Vamos a poner lo que es eh, vamos a poner lo que es F1, ¿no? F1 y la flechita para determinar que es un
vector, ¿no? Entonces lo vamos a borrar y nuevamente vamos a escribir. Ya. Entonces vamos a volver a escribirlo ya para que nos pueda salir como nosotros queramos, ¿eh? Entonces esto no nos está saliendo. Ya. Ya. Lo vamos a poner acá. Ya lo vamos a poner de esta otra manera, ya. Para que ustedes puedan entender. F sub 1, ¿no? Entonces el 1 tiene que ir como subíndice y lo vamos a hacer de esta manera. Y este es nuestro F sub 1. Ahora, para que sea vector les decía que tiene que tener una flechita, ¿no? Entonces lo que hacemos es poner la flecha arriba, ¿no? Ya lo tenemos, ¿no? La flecha, y entonces lo vamos a poner un grosor más fuertecito y listo. Lo que nosotros vamos a hacer. Listo. Lo que simplemente estoy haciendo es agrupar, ¿no? Para copiar y pegar, para que no podamos sufrir ningún problema, ¿no? Pero de igual manera vamos a ponerlo la flechita. Ya, entonces acá ponemos lo que es la flechita para determinar que es vector, ¿no? Listo. De igual manera hacemos lo que es la resultante, ¿no? Entonces la resultante es este color verde. Aquí está. Acá lo vamos a poner. La resultante. De igual manera tiene que tener lo que es el vector, ¿no? Entonces vamos a poner, ¿no? Lo que es el vector, como les decía. Entonces ya está, ¿no? Ya el ángulo, como les decía, es 150 grados. Entonces tenemos que poner ahí, ¿no? Entonces vamos a buscar uno que nos permita poner el ángulo para poder poner el ángulo, ¿no? En nuestro caso lo vamos a colocar de esta manera. Ya, vamos a utilizar este simbolito. Ahí. Y ahí. Ese es el ángulo, ¿no? Que forman. Y de la misma manera vamos a poner acá. Solo vamos a girarlo un poquito más. Y listo. Lo vamos a mover solamente para que lo puedan ver. Listo, esto es el ángulo alfa y beta, ¿no? Entonces de igual manera lo vamos a poner para que se pueda entender, ¿no? Para que nosotros lo podamos entender. Entonces alfa, ¿no? Y el otro es el beta. Listo. Ya está. Una vez que ya hemos dibujado, procedemos a sacar los datos, ¿no? Entonces
el F1 yo lo voy a hacer de esta manera, ya para que ustedes lo puedan ver, es 60 newtons y el F2 es igual a 90 newtons. Obviamente tiene que tener la flechita, ¿no? Ustedes lo van a colocar, ¿no? Si no, lo colocaremos nomás ya. Ya está, ¿no? Entonces, de igual manera colocamos y listo. Ahora el ángulo nos dice, ¿no? Eh, el ángulo, ¿no? Nos dice, lo vamos a poner con la letra A para que nosotros va a representar alfa, ¿no? 150 grados. Listo. Hasta ahí ya tendríamos lo que es la gráfica de nuestro pequeño problema, ¿no? Cabe recalcar que para el método del paralelogramo y el método del triángulo igual hay que hacer gráficos, ¿no? Pero ya vamos a estar haciendo. Entonces vamos a calcular por teorema de cosenos, ¿ya? El teorema de cosenos nos permite calcular ángulos rectos, ¿no? Como su nombre lo indica. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar lo que es la resultante es igual a vamos a poner lo que es f sub 1 más f sub 2. F sub 2. Lo que estamos haciendo es la fórmula de cosenos, ¿no? Para determinar lo que es por el método gráfico, ¿no? Entonces también ponemos lo que es el signo positivo más 2 veces por F1 y F2, ¿no? Lo que estamos haciendo es aplicando la fórmula de cosenos, ¿no? Que nos dice ya lo estamos haciendo de manera práctica, ¿no? Porque el teorema de cosenos nos dice, ¿no? Haga al cuadrado más f más a al cuadrado más a2 al cuadrado más 2 a por b al cuadrado, a por b al cuadrado, a por b y por coseno de alfa, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos haciendo ya es reemplazando directamente, ¿no? Para que lo podamos hacer de manera práctica. Entonces todo esto en raíz, porque la fórmula inicial dice a al cuadrado, ¿no? Entonces lo ponemos al cuadrado. La fórmula inicial dice esta, ¿no? A al cuadrado la fórmula inicial es esta. Acá se los vamos a poner para que puedan comprender de mejor manera. La fórmula inicial dice la siguiente: a al cuadrado más a la sub 1 y al cuadrado, ¿no? Entonces, al cuadrado más a sub 2 al cuadrado, ¿no? Es lo mismo que se los puse ahí abajo para que lo puedan ver, ¿no? De manera práctica cómo se tiene que realizar. Entonces lo mismo, ¿no? Aquí borramos y ponemos el signo positivo. Entonces aquí decimos a sub 1 por a sub 2, ¿no? Entonces ponemos a sub 2 y ponemos el coseno de alfa.
aquí nos falta el 2, ¿no? Entonces colocamos el 2. Entonces, esta es la fórmula que está demarcada en color amarillo. Es la fórmula del teorema de cosenos. Lo único que nosotros estamos haciendo es ya ponerle el valor que nosotros estamos queriendo, ¿no? Por ejemplo, miren acá, a cuadrado, entonces se va a llamar resultante porque queremos determinar la resultante. Entonces, A1 para nosotros va a ser F1, A2, F2. Y A1 y A2 es F1 y F2, ¿no? Y por coseno de esto nosotros lo hemos llamado alfa, ¿no? Entonces, eso también van a tener mucho cuidado como ustedes lo van a ir llamando. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso lo vamos a llamar alfa, ¿no? Entonces acá también lo vamos a ir corrigiendo, ¿no? Lo vamos a ir corrigiendo, ¿no? Coseno de alfa, ¿no? De alfa. Listo. Ahora lo que vamos a hacer acá es reemplazar valores. Reemplazar valores como yo lo estoy colocando. Acá lo voy a colocar. Y luego lo voy a colocar reemplazar valores. ¿Ya? Reemplazar valores. Valores. Entonces colocamos así, ¿no? Reemplazando valores, ¿no? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces, reemplazando valores, lo que vamos a tener es lo siguiente. Reemplazando valores, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces, resultante, bueno, aquí nos faltaba poner la flechita, ¿no? Entonces, para que sea vector. Entonces, colocamos. De igual manera, colocamos ahí. Entonces, esto lo vamos a colocar así. Ahora, todo en raíz, ¿no? Entonces, lo colocamos raíz de, entre paréntesis siempre, ¿no? Entre paréntesis 60 newtons, porque es la unidad de medida del newton. Entonces, acá lo colocamos paréntesis, ¿no? Entonces, 60 newtons. Ya. Lo vamos a colocar 60 newtons. Ya. Entonces lo vamos a colocar ya 60 newtons para que podamos hacer. Bueno, acá colocamos 60 newtons, ¿no? 60 newtons. 60 newtons al cuadrado. Listo. Más. No se olviden colocar siempre los signos, ¿no? Más. Y vamos a tratar de copiar si se puede. A ver. Ya. Entonces vamos a hacer de nuevo porque nos estábamos confundiendo, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner desde el principio lo que es R. R, ¿no? Igual. Igual a 60 bueno, vamos a
hacer lo siguiente. Vamos a poner lo que es 60 newtons, ¿no? Al cuadrado. Entonces todo esto entre paréntesis y lo vamos a colocar al cuadrado. Ahorita lo vamos a colocar en las raíces. Esto lo estoy haciendo para ganar tiempo, ¿no? Ya. Entonces al cuadrado. Entonces acá vamos a poner un signo que es el signo de positivo. Estamos empezando en la fórmula original, ¿no? Y esto lo voy a copiar. Entonces para que podamos hacer. Entonces el F sub 2 valía 90 newtons, porque nuestros datos están, ¿no? 90 newtons. Entonces copiamos, ¿no? Entonces más 2 veces por 60 newtons, 60 newtons y 90 newtons, ¿no? Porque esos son nuestros valores iniciales, por coseno de 150 grados, porque también están nuestros datos. Ahora sí lo voy a poner la respectiva raíz, ¿no? Para que esté de acuerdo a nuestra fórmula. Entonces lo voy a poner lo que es las respectivas raíces. Lo voy a poner lo que es las respectivas raíces. Ya está, ¿no? Entonces sería eso. Entonces de igual manera voy a hacer acá, ¿no? Ya lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Ya vamos a operar con lo que es la calculadora. Vamos a hacer paso por paso. Esto deberíamos, se puede hacer también de manera directa, ¿no? Meterlo todo a la calculadora. Pero lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan. Entonces, agarramos una calculadora, ¿no? Y lo vamos a meter sin el newton. El newton solamente es nuestra unidad de medición que nosotros tenemos. Entonces nosotros colocamos lo que es 60 al cuadrado. Nos va a dar lo que es 3600. Entonces ya lo borramos todito. Y lo borramos todito y nos va a salir 3600 newtons. De la misma manera hacemos lo que es el 90 al cuadrado. Es 8100, ¿no? Entonces 8100 newtons. De la misma manera, ¿no? Hacemos 2 por 60 es igual a 120. O directamente lo hacemos todo del paréntesis, ¿no? 2 por 60 por 90 nos sale 10.800, ¿no? Entonces todo esto estamos resolviendo, todo esto. 10.800 newtons. 10.800 newtons por coseno de 150, ¿no? Entonces, y todo esto se pone, sigue lo que es raíz coa, raíz, ¿no? Para que no se pueda ir perdiendo. Ya. Ahora sí, aquí vamos ya a directamente, ya esto se puede meter a la calculadora, ¿no? Entonces lo único que hacemos es agarramos la calculadora, ponemos raíz de 3600 más 8100 más 1800 y por coseno de 150 grados, ¿no? Lo que nos va a salir es 48,4
newtons, ¿no? Entonces ese sería el resultado, ¿no? Para que nosotros tengamos lo que es la resultante. Entonces aquí me he equivocado un valor que era 10.800, ¿no? Entonces con esos 10.800 nosotros volvemos a calcular, ¿no? Para que nos salga el valor. 8.100 más 10.800 por coseno de 150. Lo que nos sale es 48,44. Siempre vamos a trabajar con dos decimales. Entonces 48,44 newton, ¿no? Esta es la resultante. Entonces esto nos debe medir 48,44 newton, ¿no? Ahora también nos pide lo que es el ángulo con respecto al primer vector, con este, ¿no? Tenemos que trabajar con beta, porque nos dice al primer vector, y el primer vector es de color azul. Entonces vamos a trabajar acá. Entonces vamos a poner teorema de senos. Estas fórmulas ustedes tienen que ponerlo lo que es en su formulario, para que después ustedes lo puedan ir repasando y puedan ir practicando, ¿no? De esa manera pueden ir trabajando igual ustedes. Lo que nosotros estamos haciendo es paso por pasito. Ustedes pueden ir obviando, pero lo aconsejable es que hagan paso por pasito para que no se vayan perdiendo, ¿no? ¿Qué tal si yo aquí ponía todo esto y en la calculadora no me salía? Mejor es hacer paso por paso, ¿no? Entonces el teorema de senos, de la misma manera, ¿no? Nos dice, vamos a volver a insertar ecuaciones, igual, de la misma manera nos dice f sub 2, ¿no? Entonces acá vamos a poner f sub 2 por dividido entre seno de beta, ¿no? Entonces beta. Entonces colocamos lo que es beta igual a la resultante sobre seno de alfa, ¿no? Entonces son fórmulas que ustedes deben ir aprendiendo, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo. Entonces esto vamos a despejar, ¿no? Despejando, porque ¿qué valor queremos hallar nosotros? Queremos hallar lo que es beta, ¿no? Entonces ese vamos a hallar. Entonces despejando. ¿Cómo se despeja? Esto también procure, bueno, lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Lo hacemos paso por paso. ¿Cómo lo despejamos? Este f sub 2 va a pasar a multiplicar a lo que es la resultante. Entonces nos quedaría en este lado seno de beta, ¿no? Entonces ponemos beta igual. Entonces, ¿qué nos queda en la otra parte? Entonces aquí abajo, ¿no? ¿Qué nos queda? F sub 2, ¿no? F sub 2. F sub 2 por la resultante, ¿no? No por la resultante. No, perdón, me equivoco. Sería F sub 2 sobre seno de alfa, ¿no? Ese sería el despeje correcto que lo estaríamos haciendo, y abajo lo que es la resultante. ¿Por qué? Porque la resultante, en este caso estamos haciendo el f sub 2 va a pasar a multiplicar, ¿no? Entonces está bien, entonces se mantiene, ¿no? Entonces sería así. Entonces esto lo vamos a poner de mejor manera para que se pueda entender, ¿no? Perdón. Entonces alfa. Así sería el despeje correcto. Pero como nos interesa a nosotros sacar beta, hay un despeje más. Obviamente lo podemos hacer directo, ¿no? Pero lo estamos haciendo paso a pasito.
Ahora, ¿qué es el otro procedimiento que nosotros hacemos? Beta se queda solito aquí y le decimos ar, seno, ¿no? O seno a la menos uno. Todo esto por esto, ¿no? Por eso. Por f sub 2 por seno a alfa y las resultantes, ¿no? Entonces, ese sería el procedimiento para sacar el ángulo, ¿no? Estamos sacando ahorita lo que es el ángulo, ¿no? Todo esto entre paréntesis, ¿no? Entonces, ese sería el método de gráfico, ¿no? Entonces aquí lo vamos a poner. Eso sería. Ahora, ¿cómo lo colocamos en la calculadora? Solamente ya es reemplazar valores, ¿no? Entonces acá lo colocamos, todito lo copiamos y solamente reemplazamos valores, ¿no? Entonces, como más dato decimos acá reemplazando valores. Entonces, f sub 2 valía 90, ¿no? Entonces, 90 newtons. Ahora, acá el ángulo tiene que quedar en grados, ¿no? Entonces, acá la resultante medía 48,44 newtons. Entonces, si no se acuerdan, van a ver, ¿no? Lo que hemos hecho al principio, ¿no? Que hasta 48,4 es la resultante que nosotros hemos ido hallando, ¿no? Entonces, ese sería lo que es la resultante. Si no se acuerdan, volvemos al principio. El F sub 2 es 90 newtons. Y aquí está, ¿no? Ahora, esto, newton con newton, se va, ¿no? Y nos va a quedar lo que es en grados. Entonces, decimos, ¿no? Que esto va a ser igual a... Esto sí lo podemos meter directo a la calculadora porque no sabemos... bueno, acá nos falta, ¿no? Reemplazar lo que es el seno de alfa, que es 150, ¿no? Listo. Y ahora esto va a ser igual a... Lo ponemos a la calculadora Shift y coseno a la menos 1 entre 90 por seno de 150, ¿no? Y por 48,44 dividido, ¿no? Tiene que ser dividido. Entonces nos va a salir lo que es 68,4 grados, ¿no? Como hemos dicho que se van a ir en newton con newton, entonces va a quedar 68 grados. Este sería el ángulo con respecto al primer vector, ¿no? Que nosotros podemos obtener. Este es, ¿no? Lo que nosotros podemos obtener a lo que es el primer vector, ¿no? Entonces el seno a la menos 1 solo ponemos a la calculadora 90 por 150 y por 48,44. Estamos trabajando con dos decimales y nos sale 68,4, ¿no? Entonces ese sería el resultado del ángulo, ¿no? Entonces de esa manera se determina lo que ya es vectores utilizando el método gráfico, ¿no? Obviamente esto midiendo con regla nos tendría que salir 48,44 y el ángulo nos tendría que salir respecto al primer vector 68,4, ¿no? Entonces eso midiendo las reglas nos va a salir.
Ahora, para hacer el otro método, eh, de del paralelogramo, de igual manera, nosotros vamos a dibujar eh, lo que es el gráfico, ¿no? Para hacer el método del paralelogramo, como su nombre indica, no son paralelas que nosotros debemos hablar. Entonces, ¿cómo se dibuja? De la misma manera. Entonces, vamos a copiar todo esto para explicarles cómo se dibuja, ¿no? Acá vamos a poner método del paralelogramo. A ver, ya. Método del paralelogramo. Listo, esto lo vamos a borrar porque ya, si gustan lo podemos dejar también, ¿no? Ya, y los daditos. Ya. Ahora, el método del paralelogramo, ¿qué nos indica? Entonces, nos indica lo siguiente. Esto lo voy a usar. Esto también ya no nos va a servir mucho. Ya. Ya, hasta ahí. El método paralelogramo, ¿qué indica? Que esto tenemos que dibujar su paralela hacia aquí, ¿no? Entonces, su paralela de esto se tiene que dibujar con líneas segmentadas, ¿no? Entonces, mira, aquí voy a dibujar. Ahí. Entonces, siempre se dibuja con líneas segmentadas, ¿no? Y su paralelo de esto, de igual manera, tiene que hacer a ese lado, ¿no? Igual en líneas segmentadas, ¿no? Y ya está. Ahora, ¿cuál es la resultante que nosotros tenemos que hallar? Esa resultante, ¿se acuerdan acá, no? Nosotros la resultante hallábamos esta, solamente la unión de los dos puntos, ¿no? Entonces nosotros vamos a hallar lo que ya no es la resultante de, sino la unión de este punto con este punto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Vamos a dibujar en este momento, ¿no? Para que podamos ver. Vamos a cambiar de color para que se den cuenta cuál es la resultante. Esta es nuestra resultante que nosotros tenemos que hallar. No es la misma que la de arriba. Porque debería ser, ¿no?, la misma que la de arriba. Pero siempre hay pequeñas variancias, ¿no? Con decimales y con todo lo demás, ¿no? Entonces, estas resultantes tenemos que hallar. Y ahora, ¿qué ángulo vamos a hallar? Entonces, nosotros el ángulo que nosotros vamos a hallar va a ser este ángulo de acá. Entonces, como yo estoy dibujando, va a ser este ángulo, ¿no? Entonces, ese ángulo va a ser. Pero, nosotros nos pide con respecto al primer vector. Entonces, el primer vector, ¿cuál es su ángulo? El primer vector es este, ¿no? Es ese. ¿Ya? Entonces, ese es el primer vector que nosotros debemos hallar. Obviamente veremos alfa y tita, ¿no? Ya. Entonces, ese debemos hallar. Ahora, su paralela de esta es la que está acá. ¿Por qué hacemos eso? Entonces, esta es su paralela de acá. De acá. ¿No? Entonces, esa es su paralela. ¿Por qué hacemos? Porque tenemos que sacar esta. Ahora, nosotros no podemos trabajar con el ángulo de 150 grados. ¿Por qué? Todo esto mide 180. Entonces, para sacar el ángulo, nosotros utilizamos esta fórmula para hallar el, el ángulo
Tita, ¿ya? Todo eso tiene que dar 180. Entonces, para que todo esto dé 180, ¿cuánto nos falta? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: es estar 180. Entonces, estamos, ¿no? Lo que es el 180 menos el ángulo que tenemos, menos 150. Esto es igual a 30 grados. Entonces trabajamos con el ángulo de 30 grados. Ahora, nosotros podríamos hacer, ¿no? Lo que se suele hacer, ¿no? En muchos casos, es lo siguiente. Que nosotros que busquemos, ¿no? Valores que den 180, por decir sumando, ¿no? 150 más 40, ¿cuánto me da? Y 150 más 30, jugando, ¿no? Con los valores, pero yo con esta fórmula encontramos el ángulo más rápido, ¿no? Tenemos el ángulo que es 180 menos 50. Ahora, obviamente, si hubiera girado, hubiera sido 360 menos 150, nos hubiera salido, ¿no? Entonces, de esa manera se determina lo que es el ángulo, ¿no? Para hallar el ángulo. Ahora se va a trabajar con el ángulo 30, ¿no? Entonces de esa manera se hace, ¿no? Igual, de la misma manera que hemos trabajado acá. Lo mismo es para abajo. Es como les decía, son procedimientos repetitivos. Si captamos un procedimiento, nosotros ya podemos resolver el método del paralelogramo y el método del triángulo. Lo que tenemos que tener en cuenta es graficar y sacar los datos como lo hemos hecho en el método del gráfico, ¿no? Entonces, como les decía, tienen que tener muy en cuenta lo que están graficando, porque cuando grafican ahí es como se confunden, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener lo que es escuadras y también reglas, ¿no? Y también lo más importante que sería su transportador, ¿no? Esas son las herramientas para resolver estos ejercicios principalmente. Ahora, ¿qué va a cambiar con respecto a esta fórmula? Para el método gráfico nosotros usamos el signo positivo, si se han dado aquí, pero para el método del paralelogramo el signo es negativo. Entonces en la fórmula nomás aquí cambiamos, ¿no? Negativo. Entonces solamente cambia ahí donde va el 2, ¿no? Entonces ahí ponemos lo que es negativo. Y aquí de la misma manera. Entonces en todo lo que hemos puesto positivo al lado del 2 se va a negativo. Entonces acá también, ¿no? El negativo. O sea, es lo mismo, es un procedimiento repetitivo que nosotros hacemos. Solo vamos cambiando el signo. El resultado debería salirnos con pequeñas varianzas, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, igual es coseno de 30. Esa es la única varianza que nosotros vamos a tener con respecto, ¿no? A la otra fórmula. Ya no vamos a trabajar con 150, sino vamos a trabajar con 30 grados. No, y el resultado es lo mismo, ¿no? Miren, pues que 60 al cuadrado es 3600 y 90 al cuadrado es 8100 y 60 por 90 es 10800 newtons por coseno a la coseno de 30, ¿no? Y el resultado nos sale lo mismo. Y para el ángulo beta, de igual manera tomamos lo que es la formulita del teorema de senos, ¿no? Y de igual manera aquí despejamos para que podamos ir realizando, ¿no? Y aquí, en vez ya del seno de 150, cambiamos el de 30 grados. Solamente son esas pequeñas varianzas, ¿no? Acá nosotros tomábamos el signo positivo, ¿no? En la fórmula, si se dan cuenta, y uno salía este valor.
Pero acá tomando el signo negativo no varía casi mucho, ¿no? Si es que variara es por decimales o por centímetros de una calculadora que ustedes pueden llegar a utilizar, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros ya hemos determinado lo que es el método del paralelogramo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen bien hecho lo que es el primer método, que es el método gráfico, el método paralelogramo les va a salir casi lo similar o va a variar decimales o va a variar céntimas, ¿no? Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado en cuenta. Ahora, para el método del triángulo es similar, ¿no? Para el método del, del triángulo es similar. Lo único que va a cambiar es la gráfica, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, nos tiene que formar pues un triángulo. Pero si se acuerdan acá ya nos formaba un triángulo, ¿no? Entonces, de la misma manera nosotros vamos a proceder a copiar este gráfico, ¿no? Para hacer lo que ya es el método eh, gráfico, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Igual copiamos acá y ya está, ¿no? El método del gráfico, y lo único que hacemos es de igual manera cambiar el signo, ¿no? Acá igual ya como ya está ya está, ¿no? Entonces cambiar el signo, ¿no? Entonces, como acá ya tenemos con el signo negativo, entonces procedemos a copiar solamente esto, lo que tenemos acá. Entonces es lo mismo, ¿no? El procedimiento no cambia mucho con respecto a las fórmulas. Entonces, miren, no se acopia, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta son los conceptos, ¿no? Aplicar los conceptos para resolver estos ejercicios que nos van a ir sirviendo, ¿no? Y es lo mismo para allá del ángulo tita. Si estamos 180 menos 150 nos va a quedar lo que es 30. Si estamos lo que es el teorema de cosenos, lo mismo, ¿no? Y se va a mantener los mismos resultados porque son los mismos valores, ¿no? Entonces, con este video explicativo se ha querido tratar de explicar lo que es la introducción a vectores, ¿no? Cómo se halla lo que es método del gráfico, método del paralelogramo y método del triángulo. Como su nombre lo indica, tiene que salirte un triángulo para que tú te puedas ir dando cuenta que el gráfico esté bien. Entonces, esto también tiene que salir de 48,44 y midiendo con regla tiene que salir el ángulo 68,4 grados, ¿no? Entonces, eso sería el video de hoy para que ustedes puedan ir aprendiendo lo que es introducción a vectores, ¿no? Cómo se saca método paralelogramo, método gráfico y método triángulo. Muchas gracias, que sea de ayuda este video.